En este momento tengo la oportunidad de compartir nuevamente la palabra con ustedes y seguimos con el ministerio del Nuevo Pacto. En esta oportunidad se va a dar un resumen de los mensajes número 13 y 14. El tema es cuidado con ser descalificado. Hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El capítulo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, dando una pequeña introducción. En el capítulo 10 de 1 Corintios, el apóstol Pablo aborda la figura del pueblo de Israel, la experiencia que tuvo el pueblo de Israel de salir desde Egipto y cruzar el Mar Rojo. El apóstol Pablo en este capítulo 10 habla de que todo el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Lo que el apóstol Pablo está hablando o muestra esta figura es que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, ellos fueron librados por nuestro Dios. El pueblo de Israel pintó las puertas, los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, comieron el cordero, luego salieron de Egipto, y para cruzar el Mar Rojo nosotros vemos que ellos fueron protegidos por una nube. Ellos cruzaron el mar, y luego de cruzar el mar, la palabra nos muestra que ellos comieron un alimento espiritual, ¿verdad? Para el pueblo de Israel es el maná, y luego bebieron de una roca espiritual. Entonces todo el pueblo de Israel tuvo esta experiencia, pero algo pasó con ellos. En el versículo 5 nos muestra, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, nosotros también, así como el pueblo de Israel, hemos salido del mundo y hemos sido trasladados al reino del amado Hijo. Hermanos, el Señor nos libró, y la gran mayoría hoy en el pueblo cristiano, en verdad, hemos tenido la experiencia del bautismo. Ahora, pero nosotros necesitamos tener un enorme cuidado, a pesar de todo ello, no ser descalificados. Entremos al primer punto. Cristo, nuestro alimento espiritual. En los versículos de 1 Corintios capítulo 10, el versículo 3 y 4, nos muestra que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esta roca era Cristo. Ahora, el versículo 3, hermanos, nosotros vemos que ellos comieron un alimento espiritual. Ahora, nosotros vamos a Éxodo para poder ver acerca de este alimento espiritual, hermanos. En Éxodo capítulo 16 dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, y es que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Hermanos, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, ellos habían visto la mano poderosa de Dios librándolos de Egipto. Pero cuando llegan al desierto y pasan un momento de hambre, un tiempo de hambre, el pueblo empieza a murmurar en contra de Moisés y Aarón, pidiendo ¿qué? Comida. Hermanos, esto muestra algo.
Cuando falta la comida, cuando nos falta comer de Cristo, porque hoy nosotros debemos de aplicar esta figura, que para nosotros hoy tenemos un pan espiritual, la palabra de Dios. Cristo es nuestro pan espiritual, nuestro alimento espiritual. Entonces, cuando nosotros no comemos bien o no disfrutamos de manera adecuada de la porción de la palabra, de manera diaria, nosotros empezamos a murmurar. La murmuración viene por una insatisfacción, y la insatisfacción de comer de la palabra de manera adecuada. Por eso Dios les dijo al pueblo de Israel: yo voy a hacer llover pan del cielo. El pueblo va a salir a recoger diariamente. ¿Cómo debe ser nuestra porción de la palabra? Diariamente, comer de manera adecuada. Y Dios mismo añade la última frase: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El Señor nos prueba si nosotros andamos o no andamos en el camino de Él, si andamos o no andamos según la voluntad de Dios, por medio de alimentarnos diariamente. Si nosotros nos alimentamos de manera correcta, de manera adecuada de la palabra de Dios, ciertamente que nosotros sí vamos a andar en los caminos del Señor. El punto número 2. Cristo es nuestra bebida espiritual. Éxodo 17, capítulo 17, dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Vean el detalle: y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En el versículo número 3, nuevamente muestra que el pueblo murmuró en contra de Moisés. ¿Por qué? Por tener sed. Esto muestra, hermanos, que el origen de la murmuración en nosotros está por no alimentarnos de la palabra de manera correcta, por no comer y beber de Cristo. Entonces, Cristo es nuestra comida espiritual y nuestra bebida espiritual. Necesitamos alimentarnos de la palabra de manera adecuada, de manera suficiente, hasta llenarnos y saciarnos en el Señor. Ahora, cuando hablamos de beber espiritualmente, 1 Corintios, ¿qué nos dice? Que todos bebieron de la bebida espiritual, porque una roca los seguía. Y esto, hermanos, tiene que ser una experiencia en nuestras vidas. Es decir, experimentar cada vez más la roca espiritual que nos sigue. Esa roca es Cristo. Cristo como nuestra roca espiritual. Entonces nosotros vamos a poder beber en el momento que deseamos, y vamos a beber hasta saciarnos. Por ello, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, nosotros no podemos estar murmurando por la falta de beber. En nuestro interior hay un río de agua viva. Es capaz de saciarnos completamente. Esto es lo que el Señor desea en nuestra vida, que nosotros nos alimentemos de manera adecuada, que bebamos lo suficiente, saciemos esa necesidad interior, y en nuestra boca no habrá murmuración. Hermanos, continuamos con el punto número 3.
fuimos bautizados en un mismo espíritu. Cuando Pablo habla de la experiencia del pueblo de Israel, nos muestra que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Y la nube, hermanos, habla del espíritu. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu. Vamos al fundamento de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Hermanos, el bautismo del espíritu tiene dos partes. ¿Ya? Vamos a tratarlo así. En el punto 1, pletón. ¿Qué indica o qué significa cuando habla de ser llenos de esta manera? Es una llenura exterior de poder para la obra y el servicio. Es decir, cuando hablamos de ser bautizados en un mismo espíritu, podemos decir también que nosotros somos llenos del espíritu. Ahora, en la palabra nos muestra, cuando habla de ser llenos del espíritu, nos muestra dos tipos de llenura. Un tipo de llenura es una llenura exterior. Ahora, esta llenura exterior en la palabra, es decir, en el original, en el griego, nos presenta la palabra pletó. Esta palabra pletó o esta llenura exterior nos habla de una llenura exterior de poder. ¿Y para qué Dios nos quiere dar poder? Especialmente para la obra. De manera especial para el servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, Dios quiere llenarnos de su espíritu de manera exterior, con poder, para que nosotros cumplamos la comisión que Él nos dejó, para que cumplamos una función adecuada, una determinada función que Él nos dio. Y en estos tiempos necesitamos mucho, hermano, de llenarnos de esa llenura exterior de poder. En Hechos capítulo 2, versículo 4, está esta palabra pletó, cuando dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, pletó. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Está referido a qué, hermanos? A la necesidad de la predicación del Evangelio en este momento. Ellos necesitaban ser revestidos de poder para predicar el Evangelio. Y el Espíritu aún los dio que hablasen diferentes idiomas para poder comunicarse y llevar el Evangelio a las personas en ese momento. En Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 4, el versículo 8 nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, nuevamente aparece esta palabra pletó, habla de esa llenura de poder. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, oíd. Nuevamente en una ocasión de la predicación del Evangelio. Nosotros, hermanos, sin duda necesitamos esa llenura exterior de poder para llevar el Evangelio. Ahora veamos el otro aspecto. Nos habla de qué? De una llenura interior. La palabra es pleró. Llenura interior de vida para nuestro andar diario y nuestra salud espiritual. Hermanos, nosotros también necesitamos experimentar esa llenura interior. La llenura interior viene a ser la llenura de la vida. Ahora, necesitamos ese poder o esa fuerza del Espíritu, esa llenura interior para nuestro andar diario, para enfrentarnos a las diferentes circunstancias del día a día, los diferentes problemas, la opresión del enemigo. Nosotros en nuestro andar diario, hermano, necesitamos estar capacitados para obedecer al Señor. Capacitados, hermanos, para funcionar, dar una palabra de vida, para una palabra de consuelo, una palabra de consejo a alguien. Dependemos de qué? De una llenura interior. Nosotros en nuestro día a día debemos experimentar ello. En Hechos 2:2 aparece esta palabra, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó.
a una llenura interior. Es decir, los discípulos del Señor, este grupo de hermanos que estaban reunidos, ellos experimentaron una llenura interior. Efesios 5:18, cuando nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Hermanos, ¿qué necesitamos ser? Llenos del Espíritu. En esta oportunidad también, la palabra llenos habla de la palabra pleró. Llenos del Espíritu de manera interior. Es decir, cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros oramos, cuando disfrutamos de la palabra, invocamos el nombre del Señor, estamos buscando llenarnos de manera interior. Y eso es lo que dice Efesios. Necesitamos ser llenos interiormente del Espíritu. Esa llenura interior de vida para nuestro andar diario. Hermanos, continuando. ¿Cómo es que nosotros nos llenamos interiormente? ¿Y cómo empezó? Juan 20, el versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto nos muestra que cuando los discípulos que estaban reunidos en la resurrección de Jesús, ese día de la resurrección de Jesús en la noche, ¿verdad? La palabra muestra de que los discípulos estaban reunidos. Jesús se presenta en medio de ellos de manera, digamos, sorpresiva, sin entrar por la puerta, simplemente apareció y Él los dijo, nuestro Señor Jesús sopló. Y los que estaban reunidos ahí, ellos pudieron inhalar el soplo espiritual de nuestro Señor Jesús, el soplo de vida. Inhalaron el Espíritu Santo y fueron llenos interiormente. Empezaron a experimentar esa llenura interior. Y nosotros también, hermanos, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. En nuestro espíritu está el Espíritu Santo. Necesitamos experimentar esta llenura interior para nuestro día a día, para vencer nuestras batallas. Hermanos, ahora pasamos al punto número 4. Cuidado con ser descalificado. Hermanos, cuidado con ser descalificado. Nosotros venimos viendo de que nosotros ya hemos salido del mundo, hemos salido de Egipto, hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Y luego nosotros también hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Tenemos un mismo espíritu en nuestro interior. Y luego hemos sido también bautizados en el mar. Hemos pasado las aguas del bautismo. Estamos comiendo y bebiendo de nuestro Señor. Y en todo esto, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado con ser descalificados. Entonces, en este momento vamos a tratar acerca de determinados puntos que nos muestra 1 Corintios capítulo 10, nos muestra detalles que nos pueden descalificar si nosotros no tenemos el cuidado necesario. El primer punto es desobediencia. En Números capítulo 14, vamos a dar lectura. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, no en este desierto, ojalá muriéramos. El versículo 3: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefonde, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan.
Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Hermanos, viendo esta porción, en Números 14, nosotros vemos que Moisés había designado 12 espías para ir y recorrer la tierra prometida. Entonces, estos 12 espías ven la tierra, y cuando ellos regresan, 10 de los espías presentaron el informe al pueblo de Israel, un informe negativo, un informe que muestra llena de dificultades. No vamos a poder poseer, hay gigantes, sus ciudades son muy amuralladas, no hay manera de vencerlos. Entonces ellos desanimaron al pueblo de Israel para pelear esta batalla. En cambio, nosotros podemos ver la actitud de Josué y de Caleb fue diferente. Josué y Caleb, en cambio, ellos presentaron de una manera positiva el informe. Ellos decían: esa tierra es muy buena, en gran manera buena. Es necesario que vayamos a poseerlo. Dios está de nuestra parte. Vamos a pelear la batalla. Dios los había dicho: necesitan ir, pelear una guerra y poseer la tierra prometida. Era una orden de Dios. El pueblo debería de obedecer creyendo al Señor. Pero sin embargo, cuando estos 10 informantes negativos informaron al pueblo, entonces ellos empezaron a murmurar, empezaron a llorar. Por eso muestra en el versículo 2 cuando dice, desde el versículo 1 dice: toda la congregación gritó, dio voces, se puso a llorar el pueblo. El versículo 2 muestra que se quejaron contra Moisés y Aarón por creer el informe de los 10 espías de manera negativa y no creer el informe de Josué y Caleb. Ellos dos participaron en espiar la tierra prometida. Hermanos, cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos pide algo, aunque a nuestros ojos sea difícil, sea imposible, aunque a nuestros ojos, hermano, nosotros no veamos salida alguna, pero debemos creer al Señor y en obediencia marchar, que Dios va a operar de una manera milagrosa. Él sabe ser Dios y nosotros debemos obedecerle y creerle, que Él hará según su poder para ayudarnos y para llevarnos a conquistar lo que Él quiere que conquistemos, para llevarnos a vencer lo que Él quiere que nosotros venzamos. Él tiene el poder, necesitamos obedecerle, tener un corazón de obediencia para el Señor. Es decir, ese primer punto es obedecer al Señor, obedecer esa orden para poder caminar y agradar al Señor. Hermanos, el otro punto, murmuración. Veamos en este mismo capítulo 14 de Números, versículos 26 y 27, dice así: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, de que de mí se quejan? Hermanos, nosotros necesitamos ver un detalle, de que el pueblo de Israel murmuraba y se quejaba y todo en contra de Moisés y Aarón, pero el Señor lo toma directamente para él. Por eso cuando el pueblo de Israel llega a Moisés, lo reclama, se quejan, y Moisés los dice: ¿por qué ustedes de esta manera provocan a Jehová? ¿Por qué hablan de esta manera contra Jehová? Moisés no estaba tomándolo directamente para él. Es por ello que necesitamos tener cuidado, que la murmuración en nuestro medio, el Señor lo toma directamente en contra de él. Entonces, por eso nuestro Dios, Él dijo de qué, de que esta multitud, este grupo de personas que se están murmurando, Él los está considerando, y es por ello que de tramo en tramo un grupo de los hijos de Israel morían. Otro punto, hermanos, incredulidad. ¿Qué es lo que pasa con la incredulidad? Judas capítulo 5 dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después
destruyó a los que no creyeron. No creer. Incredulidad. Por otra parte, hermanos, esa incredulidad lleva a la desobediencia. Muchos desobedecían al Señor porque no lo creían. Y otros, por supuesto, por rebeldía. Ahora, en Hebreos 3, versículos 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermanos, Hebreos 3 nos dice que si nosotros oímos la voz del Señor, no debemos endurecer nuestro corazón como en la provocación. Esto nos muestra, hermanos, que si nosotros tenemos un corazón de incredulidad, ciertamente esa incredulidad llega a ¿qué cosa? A que mi corazón sea endurecido, referente a oír esa voz y obedecer. Porque el Señor, hermanos, nos va a llevar a situaciones en las cuales nosotros no vamos a ver salida. A nuestros ojos las cosas no van a salir bien, a nuestros ojos. Pero si obedecemos al Señor, las cosas suceden, las cosas acontecen. Por eso necesitamos tener un corazón que crea al Señor, un corazón que se doblega al Señor. Hermanos, Hebreos nos dice que los que endurecieron el corazón provocaron al Señor, lo tentaron. Y por lo cual el Señor prometió que Él no iba a dejar entrar a la tierra prometida a los que habían salido de Egipto y que eran mayores de 20 años. Porque el pueblo de Israel realizó un censo a los que son mayores de 20 años. Y el Señor dijo que ellos no entrarían a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Josué y Caleb creyeron al Señor y estuvieron completamente dispuestos a obedecer al Señor para ir y conquistar la buena tierra. Entonces, de igual manera, hermanos, nosotros necesitamos tener un corazón que le crea al Señor, un corazón que esté dispuesto a obedecer al Señor, un corazón que no esté murmurando por las dificultades. Hermanos, todos los días de nuestra vida vamos a tener dificultades, problemas y situaciones adversas. Pero ellos no deben ser, un incentivo para nosotros ponernos a murmurar en contra del Señor. Al contrario, en cada dificultad necesitamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. El otro punto, codiciar cosas malas. 1 Corintios capítulo 10 nos muestra el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, esta palabrita codiciar aparece en Números 11, porque el apóstol Pablo está tomando la experiencia del pueblo de Israel cuando salió al desierto. Números 11, versículo 4 dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Esta palabra, vivo deseo, codicia. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Observe, codiciar cosa mala en Números 11, ese vivo deseo tiene una referencia a la carne. ¿Qué deseamos? ¿Cuál es ese vivo deseo? ¿Qué es esa codicia? ¿Qué es lo que yo estoy deseando de manera continua? Ahora, el Señor dice que por codiciar cosas malas, un grupo del pueblo de Israel fue desaprobado y quedaron postrados en el desierto. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros poder comer y beber de manera adecuada del Señor, llenarnos del Señor, para que nuestro ser no esté deseando, codiciando cosas malas. Si nosotros somos completamente satisfechos por disfrutar del Señor, ciertamente no codiciaremos cosas malas. El último punto, hermanos, idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿A qué se refiere? Acá lo tenemos: comida, bebida y diversión. Esa es la idolatría: comida, bebida y diversión.
En 1 de Corintios, el capítulo 10, versículo 7 dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Comida, bebida, diversión. Cuando nosotros nos remitimos al pueblo de Israel, hermanos, nosotros podemos ver algo. Cuando Moisés subió al monte para poder hablar con Dios y se demoró, el pueblo de Israel se quedó en el desierto. Y ellos se acercan a Aarón y le dicen: no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Nosotros queremos que nos hagas dioses. Aarón cede a la petición del pueblo. Aarón nos dice que recojan las alhajas de oro. Y miren que el pueblo aportó dinero, aportó sus bienes para poder hacer un becerro. Entonces, con el oro recogido, Aarón fundió el oro e hizo un becerro. Y Aarón le dice al pueblo: Israel, aquí tus dioses, aquí está tu Dios, hagan fiesta. Y la palabra dice que el pueblo se puso a comer, se puso a beber y se levantó a jugar. Esto, hermanos, nos indica, y esta palabra vemos que es completamente actual. Necesitamos aplicar a nuestra realidad hoy. ¿Qué muestra? ¿Qué es idolatría? Comida, bebida y diversión. Nos muestra cuando las personas ponen su centro, ponen su fuerza, ponen todo lo que ellos producen, solo por comer, por beber y por divertirse. Hoy, hermanos, la humanidad gasta mucho en estas cosas. Pero el Señor nos quiere mostrar que nuestro centro no debe ser lo que yo como, lo que veo y lo que me divierto, sino que el centro de mi corazón, el primer lugar en mi corazón debe ser Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso se llama idolatría, cuando la comida, la bebida y la diversión ocupa el primer lugar en mi corazón. Y hago todo por ello, doy todo por ello, por comer, por beber y por divertirme. Hermanos, que el Señor pueda hoy capturar nuestra atención, ganar nuestra atención y mostrarnos lo peligroso que es la desobediencia, la murmuración, la codicia, la idolatría. Que el Señor, hermanos, pueda salvarnos de todo ello. Que nosotros no vivamos en aquellas cosas. Que el Señor pueda ser el preeminente, es decir, que ocupe el primer lugar de manera real en mi corazón, para que ninguna otra cosa pueda ganar mi atención y yo pueda ser descalificado de entrar al reino. Hermanos, estamos en una carrera y nosotros necesitamos librarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para poder correr la carrera sin ningún impedimento. 1 de Corintios, el capítulo 10, yo quiero dar lectura, el versículo 11, dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo. Hermanos, todas estas amonestaciones que hemos presentado hoy es para nosotros, es para los que hemos alcanzado este fin de este siglo, estos tiempos finales. ¿Para qué, hermanos? Para amonestarnos, es decir, para hablarnos y ayudarnos a ver el peligro que nosotros tenemos en esos puntos. ¿Para qué? Para que no seamos descalificados de entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ilumine, hable a nuestro corazón y nos muestre que nosotros necesitamos retirar de nuestro camino, que nosotros necesitamos limpiar en nuestra vida para que no seamos descalificados. El deseo de nuestro corazón es que todos podamos llegar a la meta, todos como un cuerpo, un equipo, corriendo esta carrera y peleando las batallas de nuestro Señor en estos tiempos finales. Amados hermanos, que nada nos descalifique, sino que todos podamos llegar bien a la parte final de nuestra carrera y ganar el galardón que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos a concluir con una oración, amados hermanos. Oh Señor Jesús, Señor, en este momento queremos ir a tu trono,
a tu presencia, poder recibir de ti la luz adecuada para nuestra vida. Señor Jesús, en este momento te clamamos que usted nos puedas ayudar y nos puedas poner en nuestro interior un deseo de poder disfrutar de tu palabra como ese alimento espiritual y también disfrutar de ti como nuestra bebida espiritual, estar satisfechos, estar llenos en nuestro interior, llenos de tu espíritu internamente y llenos de tu espíritu externamente, Señor, para que nosotros podamos servirte de manera adecuada y en nuestro vivir diario te agrademos. Señor, en este momento también te pedimos que usted en tu misericordia nos ayudes, Señor, de poder ver, danos esa luz adecuada, de poder ver qué cosas en nuestra vida pueden descalificarnos en nuestra carrera y descalificarnos de reinar contigo. Señor, limpia de nuestra persona lo que es la desobediencia, lo que es la murmuración, lo que es la codicia. Y Señor Jesús, y también limpia de nosotros toda idolatría. Queremos que usted sea el centro de nuestra vida y que usted gobierne completamente nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.